Hola, hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver cómo el muñeco Buen Chico es poseído por un asesino en serie a través de magia vudú, para luego convertirse en el muñeco diabólico que todos conocemos. Pero antes de empezar con esta historia, quisiera saludar a todos los suscriptores fieles al canal, y no se olviden apoyar nuestro último tema, los links se los dejo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, siéntate, relájate, que así empieza y termina Chucky, el muñeco diabólico, la trilogía original. Chucky, el muñeco diabólico. Esta historia inicia con el asesino en serie Charles Lee Ray, quien viene siendo perseguido por un detective llamado Mike Norris, donde luego de una terrible balacera, Charles es herido en la pierna, y su cómplice llamado Eddie Caputo, al ver todo esto, huye de la escena dejándolo solo. Es por esta razón que el asesino no le queda más opción que ingresar a una juguetería para tratar de esconderse, pero aún así el detective logra herirlo gravemente en el pecho, por lo que de inmediato trata de buscar una solución para no morir y vengarse del policía y del traidor de Eddie Caputo, así que enseguida sujeta uno de los muñecos Buen Chico y empieza a decir un ritual bien turbio. Limpia pompo, tompe pepo, pupi paro, que con papá cara pupepo. Esto provoca que el cielo se comporte bien extraño y con un rayo destroce toda la tienda, y cuando Mike acude a revisar el lugar luego de la explosión, solo se encuentra con el cadáver de Charles Lee Ray, junto a un muñeco Buen Chico, el cual ahora está poseído por este asesino en serie. Al día siguiente vemos a un niño llamado Andy esmerándose en preparar el desayuno para su madre, viéndose de fondo también un comercial sobre los muñecos Buen Chico, algo que Andy anhelaba tener para su cumpleaños, así que de inmediato se dirige al dormitorio de su madre Karen para despertarla y hacerle recordar de que hoy es su cumpleaños, y como ya hizo su buena acción del día, Andy pregunta si ya puede abrir sus regalos, creyendo que se trataba del juguete que tanto quería, pero se decepciona al ver que solo se trataba de la caja de herramientas, ya que a su madre no le alcanzó el dinero. Más tarde en el trabajo de Karen, su mejor amiga Maggie ingresa para decirle que hay un vagabundo vendiendo un muñeco Buen Chico, por lo que de inmediato sale a su encuentro para comprar el juguete que su hijo tanto anhelaba, aunque al regresar a su trabajo se encuentra con su jefe de área, quien le dice que tiene que quedarse algunas horas extras ya que una de sus compañeras había faltado, razón por la cual su amiga Maggie se ofrece en cuidar a su hijo luego de su break, ocasión en la que Karen regresa a casa para obsequiarle el regalo a su hijo, quien le muestra que para activar al muñeco tiene que preguntarle su nombre. Yo soy Chucky, seré tu amigo hasta el fin. Más tarde Maggie se encarga de cuidar al pequeño Andy, quien ahora se encontraba jugando de lo más normal con su mejor amigo Chucky, quien curiosamente estaba viendo muy atento las noticias, en la cual se informa que su ex cómplice Eddie Caputo había sido liberado de la estación policial, pero justo en ese momento Maggie apaga la televisión para mandar a dormir a Andy, quien menciona que Chucky quiere ver las noticias. Aún así ella no le presta atención y lo manda a cepillarse los dientes, aunque minutos después el televisor se prende nuevamente asustando a Maggie, quien solo encuentra el muñeco frente a la pantalla, y lo único que se le ocurre es que fue provocado por Andy. Más tarde Chucky se levanta de la cama y pasa corriendo detrás de la mujer, y cuando ella se dispone a ver lo que estaba pasando, este muñeco diabólico le mete tremendo golpe en el rostro, provocando que caiga por la ventana. Por otro lado, Karen al llegar a casa se encuentra con la noticia de que su mejor amiga había fallecido. Además, el detective Mike le comenta que el principal sospechoso es su hijo Andy, ya que hay unas pequeñas huellas en la escena del crimen. Esto claramente causa la molestia de Karen, quien le pide que se retire de su casa, pero lo curioso es que Andy, al revisar los zapatos del muñeco, se percata de que estos estaban con harina, por lo que de inmediato sale de la habitación y les comenta al detective y a su madre que fue Chucky quien mató a Maggie, pero obviamente ellos no creen nada de lo que dice. Más tarde Karen escucha a su hijo hablar con alguien, y al ir a ver, este le dice que solo conversaba con Chucky, quien le había comentado que su verdadero nombre es Charles Lee Ray y que fue enviado por el padre de Andy para protegerlos, y como Maggie era una mala persona, recibió lo que merecía. Aún así, su madre sigue creyendo que son inventos suyos, así que solo lo manda a dormir.
Al día siguiente Karen deja a Andy en su escuela, pero este se escapa con Chucky, dirigiéndose a la casa de Eddie Caputo, el ex cómplice de Charles Lee Ray, con el fin claro de cobrar venganza. Así que aprovechando que Andy está distraído, ingresa rápidamente a la cocina de la casa para dejar todas las llaves del gas abiertas, y cuando Eddie escucha que alguien había ingresado a su propiedad, termina disparando dentro de la cocina, provocando que todo el lugar explote. Más tarde Karen llega a la comisaría donde se encontraba su hijo, quien por cierto ahora era interrogado por uno de los agentes, ya que una vez más lo encontraron cerca de un asesinato. Karen le pide a su hijo que diga toda la verdad, ya que si no lo hace tendrán que alejarlo de ella, por lo que Andy todo furioso comienza a golpear a Chucky pidiéndole que hable, pero como nadie cree todo esto, el psicólogo de la policía ordena que Andy se quede con ellos para continuar las investigaciones, y a Karen no le queda más opción que regresar a casa acompañada del muñeco Buen Chico. Así que frustrada por todo lo que estaba pasando, empieza a interrogar al muñeco intentando descubrir la verdad, pero obviamente no obtiene ningún resultado, y cuando estaba por guardar al muñeco se da cuenta de que Chucky nunca tuvo puestas las baterías, y al revisar si de repente tenía otras, el muñeco le habla dejando a Karen muy asustada. Aún así ella toma valor y le pide que hable una vez más, o en todo caso se verá obligada en quemarlo. ¡Estúpida bruja, maldita zorra! Enseguida Karen se dirige con el detective para contarle todo lo que había sucedido, pero este obviamente tampoco le cree, a lo que Karen responde que llegará al fondo de todo esto por su propia cuenta, así que de inmediato se dispone a buscar al vagabundo que le vendió el muñeco Buen Chico, y bueno, luego de buscar a este tipo por este peligroso barrio, al fin logra ubicarlo para pedirle información, aunque como este estaba recontra ebrio, no tiene idea de lo que estaba hablando, y lo único que intenta hacer es aprovecharse de ella, pero para su buena suerte, en ese momento llega el detective para someterlo y preguntarle por el muñeco, a lo que este responde que lo encontró en los escombros de una juguetería. Esto deja a Mike algo pensativo, ya que esa es la misma tienda donde había muerto Charles Lee Ray. Más tarde, luego de dejar a Karen en su casa, el detective va por el expediente de Charles para buscar más información, pero en ese momento es atacado por Chucky, quien trata de acabar con él hasta el punto de intentar rebanarle las canicas, y entre tanto forcejeo, el detective pierde el control del vehículo y termina muy herido, momento en el cual Chucky trata de acabar con él rápidamente, pero para su mala suerte, Mike logra herirlo con su arma, causando que el muñeco escape de ese lugar. Al día siguiente, Karen se dirige al departamento de Charles, encontrándose con murales satánicos y cosas muy turbias, en adoración a un dios llamado Damballa. De pronto Mike también llega al lugar y le comenta que Charles paraba mucho tiempo con un sujeto en particular llamado John, el mismo tipo que estaba pintado en las paredes. Por otro lado, Chucky llega al departamento del brujo, quien se queda sorprendido al ver que el muñeco tiene vida. Aquí Chucky le pregunta cómo es posible que esté sangrando si está metido en el cuerpo de un muñeco, a lo que el brujo responde que esto es posible, ya que poco a poco se está volviendo humano, por lo que ahora el muñeco le pregunta la forma de cambiar definitivamente a un cuerpo real, y como el brujo se niega en revelarle este secreto, Chucky empieza a romperle los huesos usando un muñeco vudú, obligándole a contarle todo. Aquí el brujo le revela que tiene que pasar su alma a la primera persona a quien le reveló su secreto, y esta persona es nada más que Andy, y como Chucky ya tiene la información que quería, se encarga de eliminar al brujo antes de que Karen y Mike lleguen hasta ese lugar. Y justo antes de morir, el brujo les advierte que deben de matar a Chucky antes de que se apodere del cuerpo del pequeño Andy, y la única forma de acabar con él es atacando su corazón, ya que este se está volviendo cada vez más humano. Por otro lado, en un hospital psiquiátrico, Andy observa cómo Chucky sube las escaleras rápidamente, pero a pesar de que logra robar las llaves e ingresar a la habitación de Andy, se da con la sorpresa de que este no se encontraba. Enseguida el pequeño trata de esconderse en una sala de cirugía donde es encontrado por uno de los doctores, creyendo que Andy se está volviendo cada vez más loco, oportunidad en la que Chucky aprovecha para filetearle la pierna utilizando un bisturí y luego acabar con él pasándole electricidad.
En ese momento Karen y Mike llegan al hospital, solo para enterarse de que Andy había escapado, y como su madre recuerda que antes le había dicho que si tiene algún problema siempre debe de ir a casa, ahora creen que se encuentra en ese lugar. Y pues efectivamente, aquí Andy ingresa rápidamente a su habitación para esconderse en el armario, y como justo se encuentra con un bate de béisbol, ahora se prepara para enfrentar a este muñeco diabólico. Enseguida Chucky baja por la chimenea, sorprende a Andy y lo deja inconsciente en el piso, para luego empezar con su ritual de transferencia, y cuando estaba a punto de lograr lo que quería, Karen y Mike aparecen para tratar de detenerlo. Aún así Chucky logra esconderse sin antes rebanarle la pierna al detective, y este todo valiente le entrega su arma a Karen pidiéndole que se quede con su hijo, ya que cree poder él solo contra el muñeco, pero en ese momento Chucky lo sorprende y también lo golpea en el piso, y cuando estaba a punto de acabar con él, Karen aparece disparándole en la pierna, y aunque el muñeco se resiste, con la ayuda de Andy logran encerrarlo y quemarlo en la chimenea. Pero cuando creían que todo había terminado, este muñeco diabólico aparece nuevamente para intentar acabar con ellos, y cuando estaba a punto de conseguirlo, Karen empieza a dispararle varias veces por todo su cuerpo, hasta el punto de dejarlo sin sus extremidades. En ese momento llega al apartamento el colega del detective, quien al escuchar todo lo que había pasado, obviamente no les cree, pero esto cambiaría cuando la mano de Chucky lo sujeta del cuello, intentando acabar con él. Y como Karen recuerda que el brujo les dijo que deben de atacar a su corazón, con la última bala que le queda, logra acabar de una vez por todas con este muñeco. Y bueno, la película termina con Andy viendo fijamente los restos de su muñeco buen chico. La historia continúa con Chucky, el muñeco diabólico, parte 2. Aquí podemos ver cómo el muñeco quemado donde se encontraba el alma de Charles Lee Ray es manipulado por unos sujetos, quienes lo comienzan a limpiar para posteriormente reutilizar sus partes y construir un muñeco nuevo. Minutos después llega el gerente de la empresa, el señor Sullivan, a quien se le informa de que todo el mundo está hablando de los hechos ocurridos en la primera película, aunque lo súper raro aquí es que se menciona que el detective Mike y su compañero desmintieron todo esto, y como Karen seguía apoyando la historia del muñeco diabólico, fue encerrada en un hospital psiquiátrico, mientras que Andy ahora vive en un orfanato en la cual recibe terapias psicológicas. Luego de esto, Sullivan decide ver al muñeco para confirmar si es el verdadero buen chico del cual tanto se habla, pero en ese momento, por una extraña razón, la máquina empieza a hacer cortocircuito, provocando que uno de los trabajadores muere electrocutado. Por lo que Sullivan ordena que se deshagan del muñeco y encubran el accidente ocurrido. Por otro lado, vemos al pequeño Andy en su terapia semanal con su psicólogo, quien le dice que todo lo que había contado solo sucedió en sus sueños. Y mientras esto pasaba, una pareja de esposos llegan al orfanato para adoptar a un niño, el cual obviamente resulta ser nuestro protagonista. Y luego de firmar todos los papeles, Andy llega a la casa de su nueva familia, en donde conoce a una chica llamada Kyle, quien también está viviendo con los esposos Simpson. Enseguida Andy conoce su cuarto y se sorprende al ver la cantidad de juguetes, pero se caga de miedo al ver que en el armario se encontraba otro muñeco buen chico, lo cual provoca que renazcan sus traumas. Por otro lado, el asistente Madson, al ver que el muñeco no entra en su maletera, decide meterlo al auto juntos con él, y mientras va a comprar un vino para su esposa, Chucky aprovecha para llamar al orfanato y averiguar dónde es que se llevaron a Andy, y cuando Madson regresa, el muñeco lo apunta con un arma para que lo lleve a la dirección que le habían dado, pero como es de esperar, al llegar a la casa de Andy, Chucky no cumple su palabra y dispara. Y cuando creía que Madson se había salvado, Chucky le envuelve la cabeza con una bolsa hasta cerciorarse de que no respire. Enseguida ingresa a la casa, donde se termina encontrando con otro muñeco buen chico, así que de inmediato le revienta la cabeza con una antigüedad para luego enterrar su cuerpo en el patio y cagarse de la risa, ya que ahora sabe de que había un buen chico en la casa y nadie sospechará de él. Al día siguiente, en el desayuno, el señor Simpson pregunta quién fue el que rompió uno de sus adornos,
hermanos, y como ambos no dicen nada al respecto, ya que obviamente no fue ninguno de los dos, Philip decide castigarlos a ambos. Más tarde, luego de arreglar algunas cosas junto a Kyle, Andy se vuelve a reencontrar con su más grande miedo, aunque esta vez se percata de que sí tengan puestas sus baterías, para así dar una impresión a los esposos Simpson de que ya está superando su trauma. Luego de esto, ambos huérfanos se divierten jugando en el patio, lo cual es nada gracioso para Chucky, ya que ese es el mismo lugar donde había enterrado a su clon. Horas después, Chucky, al percatarse de que todos estén durmiendo, pone en marcha su plan de transferir su alma al cuerpo de Andy, así que de inmediato lo amarra contra la cama y empieza a decir su ritual vudú. Pero para su mala suerte, Kyle entra por la ventana ya que había salido sin permiso, así que de inmediato lo libera y sus padres, al escuchar el ruido, acuden a ver lo que estaba pasando. Y aunque Andy trata de contarles de que Chucky ha regresado, los esposos Simpson no le creen y solo mandan al muñeco al sótano. Y cuando estos se retiran, Chucky se percata de que está sangrando debido al impacto, por lo que ahora tiene que apresurarse en cambiar de cuerpo o se quedará en forma de muñeco para siempre. Al día siguiente, el muñeco diabólico sigue a Andy hasta la escuela, donde se pone a manipular uno de sus trabajos, y cuando la maestra lo revisa, se encuentra con una frase que Chucky había escrito, razón por la cual lo regaña y lo deja encerrado en el salón de clases, donde Chucky estaba escondido dentro del armario, así que Andy no la piensa dos veces y escapa por la ventana, mientras que su maestra, al ingresar al salón de clases, encuentra una dulce muerte a manos del pequeño muñeco diabólico. Por otro lado, Andy, al regresar a casa, es regañado por los Simpson por haber insultado a la maestra, pero este responde que fue Chucky quien lo había hecho, así que Phil, para demostrar que se equivoca, le muestra personalmente que el muñeco se encontraba en el sótano. Más tarde, los esposos discuten sobre Andy, ya que creen que es un problema, por lo que ahora están pensando regresarlo al orfanato. Discusión que Andy escucha y se pone triste, ya que lo único que ha hecho es decir la verdad. En ese momento, Kyle ingresa a su habitación para darle ánimo, diciéndole que ese tipo de problemas siempre pasa en las familias adoptivas, pero digan lo que digan, siempre tiene que creer en él mismo. Así que por esta razón, Andy se arma de valor y baja al sótano sujetando un cuchillo eléctrico para tratar de acabar con su pesadilla, pero en ese momento Chucky logra esconderse y para su mala suerte aparece el señor Phil, quien encuentra a Andy con el cuchillo entre las manos, y cuando trata de bajar para quitárselo, Chucky aparece para golpearlo y dejarlo colgado boca abajo, donde al fin se da cuenta de que lo que decía Andy era cierto, pero ahora es muy tarde, ya que Chucky lo manda a tomar una siesta para siempre. Y como la señora Simpson encuentra toda esta espantosa escena, luego de mandar al señor Simpson en una ambulancia, ordena a Kyle empacar las cosas de Andy para regresarlo al orfanato, pero antes de irse, Andy les advierte que tengan mucho cuidado, ya que Chucky aún sigue en el sótano. Kyle por el momento no le toma importancia y solo lanza al muñeco a la basura, pero mientras se relajaba un poco en el columpio, sin querer desentierra el verdadero buen chico que Chucky había escondido, por lo que rápidamente regresa a ver en la basura y se percata de que el muñeco ya no se encontraba. Así que, muerta de miedo, sujeta un cuchillo de la cocina y se dispone a buscar a la señora Simpson, pero lastimosamente ya era demasiado tarde, ya que Chucky le había fileteado el cuello. En ese momento, el muñeco diabólico aparece de repente, teniendo ambos un pequeño enfrentamiento, en el cual Chucky logra someterla y la obliga en llevarlo hasta el orfanato donde se encontraba Andy, y a pesar de que Kyle frena de golpe lanzando al muñeco fuera, este logra esquivar el impacto para someterla nuevamente. Mientras tanto, en el orfanato suena la alarma de emergencia, provocando que todos los niños salgan del edificio, momento en el que Andy se encuentra nuevamente cara a cara con el muñeco diabólico. Aquí la encargada del orfanato culpa a Kyle por haber activado la alarma, pero en ese momento Chucky se abalanza sobre ella para hacerle varios agujeros en el cuerpo. Enseguida Chucky obliga a Andy a salir de ese lugar y subirse a un camión, para luego entrar muy deprisa a la fábrica de los muñecos Buen Chico, y
mientras Kyle trata de ubicarlos en esa enorme instalación, Chucky empieza a hacer nuevamente su ritual vudú, pero a pesar de que esta vez logra decirlo por completo, se percata de que el ritual no ha funcionado, ya que era demasiado tarde. De pronto Kyle aparece y lo entierra con varias cajas de sus clones, para luego intentar buscar una salida acompañado de Andy, aunque obviamente este muñeco vuelve a aparecer para tratar de eliminar al pequeño, pero en esta ocasión Kyle lo encierra en unas rejas, provocando que Chucky se arranque uno de sus brazos, aunque a pesar de todo esto, Chucky se loquea bien feo y se inserta el cuchillo en el brazo para seguir buscando a sus presas. Mientras tanto, los hermanos adoptivos llegan hasta la zona donde se fabrican a los muñecos con plástico caliente, y cuando Chucky trata de acabar con ellos, Kyle lo termina cociendo contra una máquina que lo encierra en un horno con temperaturas muy altas, pero aún así, este muñeco diabólico sigue con vida, por lo que Andy, sin ninguna otra opción, le derrama encima todo el plástico caliente, dejándolo aparentemente muerto. Pero obviamente esto no iba a suceder, y el muñeco diabólico ahí va nuevamente intentando matar a Andy, y para su mala suerte, esta vez Kyle le planta una manguera de aire en la boca, provocando de que su cabeza explote de una manera brutal. Luego de todo esto, Andy le pregunta a su hermana a dónde irán ahora, a lo que ella responde que irán a casa, y cuando le preguntan a qué casa irán, ella contesta de que no lo sabe, terminando así con esta segunda película. La historia continúa con Chucky el muñeco diabólico parte 3, 8 años después de los hechos ocurridos anteriormente. Aquí nos enteramos que luego de la oleada de asesinatos por parte de Chucky, ahora la fábrica ha reanudado la elaboración de los muñecos Buen Chico, en la cual por cierto aún se encontraban los restos del mismísimo Chucky, y cuando se disponen a llevar sus restos a otra parte, la sangre del muñeco se mezcla con plástico caliente, dándonos a entender de que el muñeco diabólico ha regresado. Por otro lado, los accionistas de la empresa hablan sobre la mala publicidad que ha tenido el muñeco, pero Sullivan menciona que ya nadie recuerda eso, así que deben de continuar con la fabricación. Luego de esta reunión, uno de los empleados le entrega el primer ejemplar de los muñecos Buen Chico, el cual se queda con Sullivan hasta el final de la jornada, y cuando este se relaja y juega un poco de golf, Chucky le apaga la televisión y lo hace caer lanzándole unas canicas, momento en el cual lo golpea con su propio palo para luego encargarse de acabar con él ahorcándolo con un yo-yo. Enseguida el muñeco utiliza la computadora para buscar información sobre Andy, enterándose de que ahora tiene 16 años y que fue inscrito en un internado militar. Mientras tanto, en este internado, el coronel le pide a Andy que en ese lugar debe de olvidar sus traumas de la infancia, así que de inmediato le ordena cortarse el cabello, donde por casualidad estaban pasando un comercial con el relanzamiento del muñeco Buen Chico. Luego de esto, al llegar a su habitación, conoce a uno de sus compañeros llamado White, quien le advierte sobre un tipo llamado Shelton, quien es el jefe de grupo y constantemente hace bullying a los recién llegados. Por otro lado, conocemos a este pequeño llamado Tyler, quien va a la oficina de mensajería para preguntar como todos los días si le llegó alguna carta de su padre, y como no le había llegado nada, el encargado le ordena llevar un paquete para Andy, aunque en el camino accidentalmente se cae y Tyler descubre de que se trata del muñeco Buen Chico, así que muy emocionado lo lleva a la armería para poder jugar con él. En ese momento Chucky, muy molesto, intenta intimidarlo, pero en ese instante recuerda que como revivió una vez más, puede poseer a la primera persona a quien le revele su verdadera identidad, así que rápidamente Chucky le cuenta sobre su secreto, y cuando estaba a punto de poseer su cuerpo, justo ingresan dos oficiales para interrumpir su ritual, y como el coronel cree que jugar con juguetes es de maricas, se termina llevando el muñeco. Por otro lado, en los entrenamientos del cuartel, Andy observa cómo el coronel se lleva el muñeco que le traumó la infancia, para lanzarlo a un carro recolector de basura y acabar con esta historia. Pero como Chucky es recontra astuto, empieza a gritar desesperadamente para que el chofer del camión se detenga, creyendo que hay una persona entre la basura, y cuando este acude a revisar, Chucky ingresa a la cabina del camión, activa el compresor de basura, provocando que este hombre muera triturado. Más tarde, luego del incidente, Andy empieza a desempacar sus cosas, de donde saca una foto de pequeño junto a su madre, y justo en ese momento Chucky sale debajo de la cama para intentar acabar con él.
él. Aquí Andy le dice que no le tiene miedo, ya que sabe que necesita su cuerpo para poder vivir, a lo que Chucky responde que ya encontró a un nuevo Andy. Imagínalo. Chucky será de color. Y justo cuando estaba estrangulando al muñeco, Shelton aparece para burlarse de él y llevarse al buen chico. Y como Andy sabe de que algo malo va a pasar, enseguida ingresa a su habitación para intentar matar al muñeco diabólico, donde Shelton lo descubre y ambos se percatan de que el muñeco ya no estaba. Y como este piensa que ha sido robado por alguno de los cadetes, ordena a todos ellos hacer ejercicio como castigo. Mientras que por otro lado, Chucky intenta buscar al pequeño Tyler, pero al llegar a su habitación se da cuenta de que este estaba jugando a las escondidas, por lo que el muñeco diabólico empieza a seguirle la corriente. Por otro lado, una cadete llamada Christine empieza a revisar los papeles de Andy, ya que se sentía atraída por él, pero justo en ese momento se encuentran con Tyler escondido junto al muñeco, a quien empiezan a molestar, ya que por llevarse al muñeco están castigando a todos los cadetes. De pronto escuchan pasos acercarse, así que de inmediato se retiran del lugar, dejando a Chucky con los labios pintados. Y como el coronel nuevamente lo lanza a la basura, esta vez Chucky no lo perdona y sale con su cuchillo con la intención de matarlo, aunque esta vez no es necesario, ya que al coronel le da un paro cardíaco por el susto y termina muriendo. Al día siguiente, Andy le advierte a Tyler que tenga mucho cuidado con ese muñeco, a lo que este responde que Chucky solo quiere jugar con él, así que al ver que el pequeño no le hace caso, Andy le deja una navaja para que luego tenga con qué defenderse. Más tarde, luego de que Wife se cortara el cabello, curiosamente el peluquero se encuentra con el muñeco Chucky, y como no tiene nada más que hacer, se le ocurre darle un nuevo look. Una mala idea, ya que en ese momento Chucky lo asusta y le filetea el cuello, y como a Wife se le había olvidado algo, se termina encontrando con esta horrible escena. Por otro lado, uno de los militares informa de que ese día empiezan los juegos de guerra, en donde ambos equipos tendrán que enfrentarse usando balas de pintura para tratar de robar la bandera de su enemigo, y como Chucky estaba escuchando todo esto, se le prende el foco y decide cambiar las balas de pintura por balas de verdad. Horas después, los equipos acampan antes del juego y empiezan a contar historias de terror, situación que incomoda a Andy por sus traumas, así que se retira del grupo, aunque lo curioso es que Christine va tras él, para luego terminar besándose. Maldición, sí necesito salir de este cuerpo. Minutos después, Andy logra obtener un mapa de ese lugar y se dispone a buscar a Tyler, y como Shelton se percata de este robo, cree que Andy es un espía, por lo que de inmediato ordena ir tras él. Mientras tanto, nuestro prota llega hasta la base enemiga, donde uno de los cadetes le informa de que Tyler fue al bosque acompañado de un tal Charles Lee Ray. Aquí Chucky le propone a Tyler jugar a la transferencia de almas, pero como este se niega ya que cree que eso es aburrido, Chucky lo amenaza con su enorme cuchillo, así que el pequeño, al ver sus verdaderas intenciones, le planta la navaja que le dio Andy para luego intentar salir del bosque. Luego de esto, Andy es encontrado por Shelton y su equipo, quienes a través de la radio se enteran de que Chucky ahora tiene de prisionera a Christine, y como este se hace pasar por el equipo rojo, los reta a un enfrentamiento en el mismo lugar donde se encontraba. Pero eso no es todo, ya que en ese momento llama al verdadero equipo rojo para decirles lo mismo, y cuando Shelton llega a la ubicación que le habían dado, se queda en shock al ver que el muñeco Chucky podía hablar, y para empeorar la situación, el equipo rojo también llega hasta ese lugar, disparando a Shelton en el pecho. En ese momento Chucky aprovecha la distracción y les lanza una granada, pero como Wife se había percatado de esto, se termina sacrificando para salvar a sus demás compañeros. Y mientras todos se quedan en shock al ver lo que estaba pasando, Chucky escapa hasta una feria cercana persiguiendo al pequeño Tyler. Aquí Tyler le pide ayuda a un policía, diciéndole que un muñeco buen chico intenta asesinarlo, pero como este no cree nada de lo que dice, solo se pone a jugar con el muñeco. Minutos después, Andy y Christine llegan hasta ese lugar, solo para encontrar el cuerpo sin vida del oficial, así que de inmediato le sacan su arma y siguen buscando a su compañero. Por otro lado, Chucky amenaza a Tyler con su pistola y lo obliga a meterse a un juego conocido como el Juego del Diablo, lugar donde planea realizar su ritual. Y aunque Andy y Christine tratan de detenerlo, este muñeco diabólico le dispara en la pierna, por lo que ahora el único que puede detenerlo es Andy.
Mientras tanto, Chucky, al tratar de detener a Tyler, una de las máquinas le vuela la mitad de la cara, dejando a Chucky aún más enfadado, y cuando el pequeño trata de escapar, es golpeado por otra máquina dejándolo inconsciente, momento en el cual Chucky aprovecha para realizar su ritual vudú. Al lugar también había llegado Andy, quien trata de llegar a lo alto con mucho cuidado, ya que estaban sobre unas hélices gigantes muy peligrosas. De pronto el clima empieza a oscurecerse, dando a entender de que el ritual estaba por terminar, pero en ese momento Andy le dispara en el brazo, provocando que el muñeco caiga, y cuando se dispone a despertar a Tyler, Chucky aparece nuevamente intentando acabar con él. Así que como última opción, Tyler le devuelve su navaja para que Andy le corte al muñeco su mano y este caiga encima de las hélices gigantes, acabando de una vez por todas con este diabólico ser. Luego de esto, Andy es arrestado por la policía para ser interrogado, mientras que Christine y Tyler son llevados a un hospital para curar sus heridas, terminando así con la trilogía original de Chucky. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. En estos días estaré subiendo el resto de películas, así que si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas. Sin más que decir, mi nombre es Red, nos vemos.